Hola chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Espero que se pueda escuchar bien el video. Bueno, vamos a conversar un poquito sobre paradigmas, paradigmas didácticos. En principio, tenemos que remontarnos a los paradigmas científicos, que como habrán leído son tres. Pero antes de ir hacia allí, quiero que nos remitamos al concepto, a la definición de paradigma más popular, que es la que heredamos de Thomas Kuhn, un epistemólogo. Y Kuhn lo define como un marco teórico en el que se desarrolla la ciencia, siendo comúnmente aceptado por la comunidad científica como vía de investigación. No sé cómo les sonará esa definición, pero bueno, les voy a dar una que me parece que es más amena, pero que tiene que ver con Kuhn también, que es lo mismo. ¿Qué es un paradigma? Y a propósito de mi accesorio, son los lentes con los que nosotros vamos a mirar el mundo. Cuando el científico elabora supuestos acerca de cómo funciona la realidad, construye, que eso es lo que se denomina marco teórico, no son el conjunto de teorías con las que pretende explicar cómo y por qué sucede algo de una manera y no de otra. Ese conjunto de teorías va a ser, para que sea validado, va a ser compartido por la comunidad científica, que es otro grupo de científicos, que van a decir, sí, me parece que tiene sentido, sí, me parece que es lógico, entonces ahora lo aceptamos como cierto, como válido. Esos paradigmas van cambiando, no porque estén mal necesariamente, sino porque explican una porción de la realidad, pero de pronto alguien por ahí ve que la realidad es un poquito más grande o más compleja que lo que se pensaba, entonces en ese momento formula un nuevo conjunto de teorías para explicar ese poquito de realidad que parece que faltó, y ahí surge un nuevo paradigma, lo que no implica de nuevo que el anterior quede necesariamente suprimido, pero sí que viene a explicar un mundo o un conjunto de elementos del mundo que son diferentes. Así que bueno, son los lentes con los que vamos a mirar el mundo. En este caso, ¿por qué tenemos que remitirnos a los paradigmas científicos antes de hablar de los paradigmas didácticos? Porque los paradigmas didácticos que ustedes van a leer eh, se desprenden de esos paradigmas científicos que se menciona antes en el texto de Hinojosa. Ahí está, tuve un problemita técnico, por eso corté. Bueno, los tres paradigmas de investigación científica más representativos, dice que son el positivista, el interpretativo y el crítico. Antes de adentrarnos en el paradigma positivista, quiero contarles un poquito cómo surge. Yo sé que va a ser más larga esta clase, pero creo que introducirnos por ese lugar les va a servir para entender todo lo que viene después. ¿Quién fue Augusto Comte? Auguste Comte, que lo tienen por acá. Dice que el paradigma positivista, denominado también racionalista, es el paradigma de las ciencias experimentales y se basa en el positivismo del siglo XIX de Comte, cristalizado en el XX, bla, bla, bla. Bueno, ¿cómo es la historia acá? Como ustedes saben, no quiero irme muy atrás en la historia, pero nosotros tenemos la Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna, contemporánea, según el autor que tomé. En la Edad Media el mundo se explicaba por medio de la religión, ¿verdad? Por quien nos revelaba la verdad acerca de cómo funcionaban las cosas, y su traductor en este mundo eran los padres de la iglesia, etcétera, etcétera. Más o menos lo recordarán de la historia, porque veo que se cuelga mi imagen en el video, entonces no sé si está saliendo bien o no. Bueno, entonces todo se explicaba a través de Dios, digamos, Dios era el fundamento de todo, pero esto se va a terminar, se va a producir una secularización, es decir, un distanciamiento de lo religioso, y ahora se van a buscar explicaciones más mundanas en este nuevo periodo que va a aparecer, que se va a llamar modernidad. Acá van a surgir
las ciencias, así como las conocemos hoy, o más o menos así como las conocemos hoy, primero van a surgir las ciencias experimentales, las ciencias naturales, que lo que van a buscar es no solo conocer la naturaleza, sino también conocerla para predecir determinados sucesos y también para poder controlarlos. ¿Sí? ¿Cuál es la fascinación que va a tener el mundo con este nuevo conocimiento que se va a llamar ciencia? Que lo que se descubre allí puede ser replicado en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo, gracias a la utilización del método. ¿Verdad? El método es el conjunto de pasos que si yo los sigo, esta especie de recetario, que me va a permitir obtener determinados resultados todas las veces que yo intente hacer lo mismo. Así funciona el método, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que quién va a hacer Auguste Comte y qué es lo que hace? A Comte se le ocurre una idea. Recién les dije que la ciencia nace primeramente en el campo de, de la naturaleza, ¿no es cierto?, del estudio de la naturaleza. Entonces, a Comte se le ocurre qué pasaría si, así como estudiamos la naturaleza con un método científico, hacemos lo mismo con la sociedad. ¿Sí? Comte entonces va a hacer también, además de lo que van a leer acá el padre de la sociología, y justamente lo que él va a, a concluir, digamos, de sus estudios y reflexiones, es que el conocimiento supremo al que puede llegar el ser humano es el conocimiento científico. Y cualquier otro tipo de conocimiento debe ser rechazado, superado, desdeñado, evitado, etc. Bueno, eso como para que entren un poquito en el contexto en el que surge este paradigma positivista. Dice entonces, para el positivismo, como le dirán acá, la única fuente del conocimiento es la percepción sensible, o sea, lo que yo puedo conocer por medio de los sentidos, y la ciencia es nomotética. Esta palabra que suena raro, que se explica a continuación y dice que me perdió, es decir, dirigida al establecimiento de leyes generales. Y para ello utiliza métodos cuantitativos y sus funciones son describir, explicar, controlar y predecir bajo qué condiciones se producirán acontecimientos futuros con un cierto grado de probabilidad. ¿Sí? Esto es lo que quiere lograr el paradigma positivista y cualquier tipo de disciplina, en este caso lo que a nosotros nos interesa es la didáctica, que busque enmarcarse dentro del paradigma positivista. ¿Sí? ¿A qué se refiere con leyes generales? Justamente lo que busca la ciencia es, mediante la experimentación y todo lo que se cuenta acá en el apunte, es llegar a una conclusión que sea universal, como les dije antes en mi introducción. La ciencia te permite lograr eso, entonces vos decís, bueno, ¿qué pasa si yo dejo caer mis anteojos y bueno, caen? Si dejo caer mi mate, cae, si dejo caer cualquier objeto, cae. Conclusión, todos los objetos caen, podemos decir que hay una ley, eh, podemos deducir de la naturaleza, de la observación de la naturaleza y de este fenómeno en que las cosas caen, que hay una fuerza, que hay un algo que las hace caer. Nosotros la conocemos como gravedad, ¿no? Así que esto es lo que busca hacer el- cualquier disciplina que se enmarque dentro del paradigma positivista, y en el caso de la didáctica va a pasar eso en el aula. Vamos al paradigma siguiente. Em, Perdón, vuelvo atrás un poquito. Para el positivismo son importantes además, como dice acá, como le interesa la metodología cuantitativa, le interesan los datos, cifras, números, todo aquello que se pueda graficar, demostrar, cuantificar. Bueno, el paradigma interpretativo, fíjense, acá hay palabras que seguramente les sonarán de otras cátedras, es constructivista, es inductivo, naturalista, humanista. Se caracteriza por su oposición al paradigma anterior. Em, Dice que sus rasgos más representativos son que se refiere a la conducta social, que la conducta social no se puede explicar sin tener en cuenta la interpretación de los sujetos. Que las formas de vida vienen influenciadas por el contexto social y que el comportamiento pedagógico desde esta perspectiva no es universal ni sirve para espacios y contextos determinados. Es decir, para el paradigma anterior, si yo miraba la sociedad, la podía analizar así como analizo una planta, como analizo el clima, como analizo cualquier tipo de fenómeno natural. Y entonces, supuestamente yo miraba el aula
y podía, mediante la observación y los datos y las conclusiones que yo sacaba y los métodos que utilicé, podía predecir y por otro lado también podía predecir qué era lo que iba a suceder en el aula de acuerdo a las decisiones que se tomen y por otro lado también podría replicar eso, es decir, yo podría planificar mi clase, podría lograr una planificación perfecta y todo lo que yo planifique, por ejemplo, iba a suceder porque todos los agentes dentro del aula, incluido el contexto y bueno, todas las variables que están dentro del aula a la hora de una clase, vendrían a ocupar como una especie de lugar pasivo, ¿no? Incluido los sujetos, les repito. Entonces, para el paradigma interpretativo, esto ya no va a ser así, ¿sí? Porque nosotros no somos como piezas de un tablero de ajedrez, o sea, quienes formamos parte del universo de la clase, sino que cada uno tiene, ¿no es cierto?, está movido por procesos internos que no tienen que ver solamente con lo que se planifica o con lo que alguien pudiera predecir. Y bueno, y de acuerdo a las interpretaciones que los sujetos tengan, ahora lo vamos a ver bien más adelante, estas son las que van a moldear finalmente lo que suceda, ¿no es cierto?, en el desarrollo de la clase y al final, por supuesto. El paradigma crítico, esto se les va a esclarecer, les repito, cuando hablemos de paradigmas didácticos. El paradigma crítico, también denominado sociocrítico, emancipador, bla, 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 se caracteriza por estar orientado hacia la práctica, la cual hay que comprender para mejorarla y cambiarla. Concede principal protagonismo al sujeto como copartícipe de la investigación y a los problemas educativos próximos a él. Fíjense, si ustedes siguen en el cuadrito, les dice cuál es la finalidad de investigación de cada uno de los paradigmas. Yo creo que con que ustedes tengan clara cuál es la finalidad de investigación de cada paradigma, esto ya les va a iluminar muchísimo la lectura de los paradigmas didácticos. Pero en principio, y de acuerdo a mi experiencia, yo creo que lo que más les cuesta a todos cuando estudian este texto es entender que estos 4 paradigmas que se mencionan acá se desprenden de los paradigmas anteriores.